Este es un tutorial en el que vamos a ver cómo copiar algunos contenidos de una clase que está en un aula virtual o de algunas partes de una clase hacia otra aula virtual. Es muy común que los cursos se repitan en diferentes ciclos lectivos o porque tenemos, por ejemplo, los mismos contenidos en dos materias que están en dos carreras diferentes. Entonces, eh, es muy posible y tal vez necesitemos llevar una clase que hemos editado en un aula hacia otra aula. También, además de copiarnos una clase, podemos llevarnos una parte de una clase. Ustedes habrán visto que en la plataforma la clase, el dispositivo clase, agrupa a los textos que vendrán a ser las diferentes pantallas o páginas donde está el contenido que se desarrollan, en donde se desarrollan los temas. Están los materiales de estudios, están las actividades, están asociados los debates, las evaluaciones. Todos esos recursos conforman lo que sería la clase. En lo que están viendo en pantalla, yo lo que he hecho es abrir dos pestañas del navegador y mostrarles en una pestaña que tengo, por ejemplo, yo he tomado un curso de referencia que es el curso de clase virtual del primer semestre. Y en la segunda solapa tengo abierto el curso de clase virtual del segundo semestre del año 2020. Es decir, yo me quiero llevar clases de lo que dicté en el primer semestre a esta nueva edición del segundo semestre. Y recién les contaba que yo puedo llevarme una clase completa o me puedo llevar solamente una parte de una clase, por ejemplo un texto, que podría ser un tema puntual. La forma de hacerlo es mediante una rutina que se llama exportar e importar. Se exporta una clase desde un aula, se baja hacia el disco de la computadora y luego se importa desde la otra. Entonces lo que voy a hacer es hacer clic primero en exportar y voy a elegir, supónganse que yo me quiero llevar por el momento la clase 2. O bueno, voy a empezar por la clase 1. Hago clic en el botón exportar, este está de color verde. Y fíjense que me dice, se ha exportado correctamente. Puedes descargar el respaldo de la clase virtual o esperar unos segundos hasta que se inicie la descarga automáticamente. Yo acá en mi navegador ya he visto que la clase 1 se ha descargado. Luego lo que tengo que hacer es, me voy a cambiar de solapa porque ahí tengo el aula destino. Voy a hacer clic en el botón importar. Voy a buscar acá donde dice el archivo, la extensión va a ser UEDC. La voy a buscar dentro de mi disco de la computadora, yo la tengo acá en descargas, la selecciono, me voy a poner yo como responsable porque soy el docente del aula que va a estar a cargo de esta clase. Y luego, bueno, tengo un botón que es de previsualizar, si quiero puedo hacerlo y puedo mirar qué me estoy trayendo. Esta clase 1 tiene un nombre corto que se llama clase 1 clase virtual, el nombre largo es igual, y me estoy trayendo la parte 1, la parte 2 y unas actividades. Si estoy seguro de que eso es lo que necesito, hago clic en el botón importar y ya está. Fíjense que me sale el cartel verde de aviso de que se ha importado correctamente. Y si yo ahora voy a modificar, fíjense, tengo ahí la clase virtual número 1. ¿Dónde fue el origen? De acá, de la clase virtual del aula del primer semestre. Y ahora la tengo acá en el aula del segundo semestre. Otra de las cosas que les decía recién es que yo puedo no querer llevarme una clase entera, sino por ejemplo llevar un texto. Por ejemplo, miren, la clase 3, si ustedes ven acá, tiene dos partes. La clase 1 también tiene dos partes.
Bueno, supónganse, o por ejemplo la clase 4 tiene las actividades. Bueno, y supónganse que yo por alguna razón no me quiero llevar toda la clase 3, sino solo me quiero llevar la parte uno de esa clase. Bueno, para llevarse textos no es como lo que vimos recién, que se exportan y se importan. Lo que hay que hacer es otro procedimiento que es directamente entrar a la clase que quiero copiar y extraer el código HTML. ¿De dónde saco ese código? Miren, lo van a tener acá en la barra de herramientas donde dice código fuente, cuyo icono es estos dos angulitos encontrados. Le hago clic ahí, con el botón derecho elijo seleccionar todo, también con el botón derecho pongo copiar y ahora me voy a el aula destino. Supónganse que esa clase no la tengo acá, pero entonces la voy a tener que agregar. Voy a agregar, lo voy a hacer rápido, clase 3. Me voy a poner como responsable. La voy a dejar, no va a ser correlativa, la voy a dejar actividad y abierta. Bueno, ahí ya creé la clase en el aula de destino. Ahora en textos, ¿qué tendría que hacer? Voy a hacer clic en agregar y este texto que me voy a traer por el código HTML va a estar en la clase 3. ¿Sí? Bueno, ahí le puedo poner, no sé, otro nombre, parte 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner el cursor dentro de la parte del campo donde se edita el contenido. Voy a volver a hacer clic en el botón del código fuente. Y aquí voy con el botón derecho, pegar ese código que me traje del aula de origen. Le voy a hacer clic en OK y fíjense, ya tengo la clase con todo su formato, con todos sus elementos en el aula destino. Algunas cosas para tener en cuenta. Tanto, bueno, voy a grabar por supuesto para que me quede guardada. Tanto si yo exporto una clase como una parte de una clase, por ejemplo un texto, y en esa clase hay enlaces que asocian otros elementos de la clase de origen, por ejemplo un enlace hacia un foro, un enlace hacia una evaluación, un enlace hacia un material de estudio, ese enlace, cuando yo me llevo la clase o un texto al aula destino, va a estar siempre redirigiendo al foro original, del aula original. Entonces lo que yo tendré que hacer en esta aula copia, por decirlo así, es volver a hacer ese link, volver a hacer ese enlace, pero ahora al foro o a la actividad del aula destino, del aula nueva que estoy creando, ¿sí? Porque el link original va a estar intentando buscar ese elemento en el aula original. Espero que les haya sido de utilidad. Creo que esto sirve sobre todo para ahorrar tiempo en los casos en los que queremos duplicar una clase desde un aula hacia otra.